Él es un ícono de Hollywood, un símbolo de masculinidad y de justicia en la pantalla. Millones adoraron su imagen heroica. Ella es su musa y su amada, la mujer que estuvo a su lado durante 13 años. Los consideraban una de las parejas más hermosas de la fábrica de sueños. Pero ¿y si te digo que detrás de la fachada perfecta de ese cuento de hadas hollywoodense se escondía una verdadera pesadilla? Esta no es una historia de amor, es un relato escalofriante sobre cómo el ídolo de millones se convirtió en un tirano cruel. Cómo, después de 13 años de vida en común, simplemente cambió las cerraduras de la casa que compartían y sacó sus cosas a la calle. ¿Crees que eso fue lo peor? Fue solo el comienzo. En este video revelaremos los secretos más impactantes de Clint Eastwood, aquellos que él se esforzó por ocultar. Sabrás por qué obligó a la mujer que amaba a practicarse 2 abortos y luego a aceptar un sacrificio impensable, una operación de esterilización que la privó para siempre de la posibilidad de tener hijos. Pero eso no es todo. Contaremos sus inquietantes y extrañas obsesiones, por las que sus manos adquirieron un tono anaranjado, y su miedo paranoico a los microbios, que convirtió su vida en un absurdo. ¿Cómo fue que la mejor amiga resultó ser una espía a sueldo que, durante años, le informaba a Clint cada palabra de Sondra? ¿Y qué otros hijos ocultaba Eastwood mientras juraba amar solo a ella por toda la eternidad? Y lo más importante, llegaremos al final de esta historia, a la sala del tribunal donde uno de los hombres más influyentes del mundo se sentía intocable. ¿Pudo la mujer a la que él quebró y destruyó desafiarlo y conseguir justicia? La respuesta te sorprenderá. Mira este video hasta el final porque la verdad sobre el legendario cowboy resultará mucho más terrible y cínica de lo que puedas imaginar. Año 1989. Los Ángeles. El abogado civil Norman Oberstein apuraba a tragos nerviosos un café muy caliente, quemándose la lengua y sin sentirle el sabor. En una hora debía presentarse en el tribunal y por alguna razón Norman estaba tan inquieto como un colegial, tal vez porque su clienta, Sondra Locke, le había causado una impresión extraordinaria. Al viejo poco le gustaban las estrellitas de Hollywood, pero aquella rubia vivaz, con su mirada abierta y sincera, le pareció diferente. Y el caso con el que ella había acudido a él no era para nada común. Uno de los hombres más poderosos de Hollywood, superestrella y favorito del público, Clint Eastwood, había hecho algo extraño. Echó de su casa a su novia, la actriz Sondra Locke. Y eso después de 13 años de vivir juntos. Simplemente cambió la cerradura mientras ella no estaba. Un asunto enigmático. Durante muchos años, la pareja Eastwood-Locke había sido considerada una de las más armoniosas de Hollywood, pero nadie sospechaba la terrible verdad que se escondía tras la tapa brillante de su romance, ni los sacrificios impensables a los que esa historia de amor la conduciría. Privada de su hogar de un día para otro, completamente confundida y abatida, la señorita Locke, tras pasar casi un mes deambulando de apartamento en apartamento de amigas, recurrió por fin al abogado Norman Oberstein y le contó una historia que había comenzado muchos años atrás, y aquella historia había empezado como un verdadero cuento de hadas. Pero Sondra aún no sabía que ese cuento tendría un final aterrador. Para cuando Sondra, vestida con un elegante traje de vaquera, apareció en el set de la película El fuera de la ley Josie Wales, ya tenía a sus espaldas varios papeles e incluso una nominación al Oscar. No se había convertido en estrella, sin embargo. En cambio, Clint Eastwood, montado a caballo frente a ella, ya era una leyenda viva, uno de los hombres más influyentes de Hollywood. Cuando Eastwood invitó a Sondra a protagonizar su nuevo proyecto, la joven estalló de felicidad. Ni siquiera la desanimó el honorario indecorosamente bajo que le ofrecieron. En aquel momento le pareció un detalle sin importancia. Mucho después, Sondra se enteraría de que Clint Eastwood, el productor, era uno de los mayores tacaños de Hollywood, fiel a su lema, en poco tiempo y por poco dinero. De todo eso Sondra no sospechaba. Miraba con ojos deslumbrados al legendario vaquero de hermoso rostro curtido que sujetaba con firmeza las riendas. «Hola, Elfa», soltó con desgano el superhéroe, haciendo tintinear las espuelas. Desconcertada, apenas balbuceó algo en respuesta. Eastwood, mientras tanto, observaba con curiosidad su vestuario. «¿Para qué quieres 2 sombreros?», preguntó con una sonrisa. Cierto, Sondra había olvidado por completo que en las manos apretaba un segundo sombrero. «Es que no logro decidir cuál ponerme». «Ese». Te resalta los ojos grandes.
Su romance comenzó esa misma noche en la habitación de hotel de Clint. El cowboy resultó ser un maestro del discurso elevado. Descargó sobre Sondra un torrente de declaraciones ampulosas y rebuscadas, y a ella eso la halagó muchísimo. Sondra escuchaba su voz suave y aterciopelada y sentía que el piso le desaparecía bajo los pies. Eastwood, entretanto, repetía que no volvería a apartarse ni un paso de su amor más divino, más grande, más inmerecido y más sufrido. A Sondra le pareció un tierno romántico y un gran niño, y se enamoró. No imaginaba que ese amor se convertiría en una jaula de oro y que el precio de la vida de lujo sería insoportablemente alto. La señorita Locke ya no tenía que preocuparse por el trabajo. Ahora todos los mejores papeles en las películas de Eastwood eran suyos. En el estudio Warner Bros. Parecía que todo giraba en torno a ese hombre, y Sondra estaba segura de que allí todos adoraban a Clint. Más tarde entendería que no era así. Al principio la hirió profundamente el desagrado con que habló de Eastwood Rosa, la hermana de Phil Kaufman, ese mismo Kaufman que había sido designado director de El fuera de la ley, Josie Wales. Eastwood, siendo el productor de la cinta, de pronto despidió a Kaufman sin motivo aparente y decidió dirigir él mismo. Ante el desconcierto de Sondra, Clint solo sonrió. «Te miraba con demasiada dulzura, querida». Sondra no insistió con preguntas, incluso aquello la halagó. Pero por Rosa supo otra cosa. Clint echó a Kaufman porque éste rompió un tabú. En un círculo de amigos, Phil se permitió criticar al maestro. Alguien se lo contó enseguida. «Soplones nunca faltan en Hollywood. Recuérdalo, Sondra», le dijo entonces Rosa. «Si quieres estar al lado de ese hombre, debes admirarlo todo el tiempo». O sea, fiata. Fue la primera señal de alarma, pero las reglas más terribles de la vida con Clint Eastwood aún estaban por venir. Ella lo admiraba. Eastwood le aseguró una vida de lujo en la que no había problemas. Pero el señor Eastwood estaba casado, interrumpió Sondra el abogado Oberstein. Y para el momento en que ustedes se conocieron, hasta donde sé, ya tenía 2 hijos. ¿No le preocupaba eso? Por supuesto que le preocupaba. Más de una vez sacó el tema con Clint sobre su esposa y sus hijos, que vivían en una pequeña ciudad cerca de Los Ángeles. Pero ese problema de pronto se resolvió solo. Un día, Eastwood llegó con Sondra y proclamó solemne: «Hoy es un gran día. Le confesé a Maggie que encontré un amor divino». A Sondra, ante tanto patetismo, le vino un mal presentimiento, pero Clint siguió. «Cuando Maggie se reponga de un golpe tan duro, iremos empezando poco a poco el trámite de divorcio. De inmediato no se puede, porque tanto ella como los niños deben acostumbrarse a la idea». Sondra aceptó de buena gana. Le daba pena la familia de Eastwood. Ella misma había crecido sin padre y sabía muy bien lo que eso significa. Poco antes, Clint la había presentado con una vieja conocida de su esposa, Jane Brolin. La señorita Brolin resultó ser una mujer de mediana edad, de ojos vacíos y rostro alargado. Su actitud servil saltaba a la vista. Siempre era demasiado amable y estaba demasiado dispuesta a ayudar. Con abundantes halagos, Jane le pintó a Sondra lo noble y valiente que se había comportado Clint durante la difícil conversación con Maggie. «Como si hubieras estado ahí sosteniendo una vela», pensó Sondra de pronto con antipatía. La intuición no la engañó. Pero Sondra conocería el verdadero y monstruoso papel de esa mujer demasiado tarde, cuando la traición ya le hubiera destrozado la vida. Solo en Los Ángeles, Eastwood tenía varias mansiones y se mudaban de una a otra como si fueran hoteles. Clint decía que no soportaba la rutina. Sondra no es que lo celara por las fotos familiares en las paredes, los juguetes viejos en las habitaciones infantiles o los muebles polvorientos, pero ese ir y venir entre los restos de una felicidad ajena dejaba un regusto de falsedad, como si su propia vida con Eastwood no fuese del todo real. Con enorme esfuerzo, Sondra consiguió convencer a Clint de que necesitaban su propia casa de campo a donde pudieran ir de vez en cuando. Eastwood compró un rancho de lujo en el Valle del Sol, en el estado de Idaho, donde muchos peces gordos del cine solían pasar las vacaciones navideñas. Sus vecinos pasaron a ser Bud Yorkin, Richard Zanuck y Arnold Schwarzenegger, con quienes ahora se visitaban y recibían juntos el Año Nuevo. Un día, en vísperas de Navidad, cuando Eastwood y Locke estaban en el Valle del Sol, Clint le informó de pronto que se iría 2 semanas a Hawái, con Maggie y los niños. ¿Te vas? ¿Cuándo? Sondra quedó atónita. Resultó que el avión privado despegaría en 1 hora.
No quise decírtelo para no lastimarte, amor, pero entiendes que a los niños les hace falta, aunque sea a veces, pasar tiempo con ambos padres, explicó Clint y como siempre la bañó en palabras tan dulces que Sondra se derritió y aceptó todo de inmediato. Sí, y para que ella no se aburriera, Clint, muy previsor, le mandó desde Los Ángeles una compañera, la bondadosísima Jane Brolin, y fue esa bondadosísima compañera la que asestó a Sondra el primer golpe, pronunciando una exigencia espantosa que cambiaría su destino para siempre. Cuando el rastro del pequeño avión privado se desvaneció en el cielo, Sondra y Jane se prepararon un cóctel y se acomodaron junto a la chimenea. Charlaron de esto y de aquello y por fin, Sondra se animó. Jane, quiero contarte algo. Mejor dicho, pedirte un consejo. Estoy embarazada, pero Clint todavía no lo sabe. Será una sorpresa para él. Del susto, Brolin casi se atragantó con su cóctel. Hubo una pausa incómoda y luego dijo, «Debo revelarte una amarga verdad. Verás, hay un detalle». El detalle era rarísimo. Según aseguró Jane, Sondra no debía bajo ningún concepto tener hijos de Clint, porque Eastwood se enfriaba al instante con esas mujeres. Supuestamente dejaban de existir para él como objeto erótico. El parto, por así decirlo, hace que una mujer le parezca físicamente imperfecta, dijo Jane con tristeza y añadió. Y tú, Sondra, sabes bien cómo se toma él ese asunto. Y lo que Sondra sabía de sus rarezas era apenas la punta del iceberg. Ahora conocerás sus rituales y obsesiones más inquietantes, que convertían su vida en un verdadero infierno. Ella lo sabía. Cualquier defecto físico le provocaba a Eastwood un extraño e incontrolable ataque de irritación. Clint le tenía miedo a la gente fea o enferma, y al cruzarse con alguien con un defecto evidente, apartaba la mirada de inmediato, como si pudiera contagiarse con solo verlo. En general, Eastwood estaba obsesionado con la salud. Antes de ir a la cama, siempre iba con Sondra a la ducha y observaba atentamente cómo se lavaba. Al principio, Sondra lo tomó como un juego erótico y no entendió de inmediato que su superhéroe, aterrorizado hasta el extremo por los gérmenes y las infecciones, solo quería asegurarse personalmente de que ella usara suficiente jabón y champú. Además, Eastwood era un fanático de los multivitamínicos, pero ninguna farmacéutica merecía su confianza. Ahí solo trabajan idiotas. Eastwood mezclaba aminoácidos y vitaminas según sus propias recetas, y junto con Sondra pasaban horas empaquetando mezclas en cientos de cápsulas de colores que Clint luego se tomaba a puñados. No conocía la medida, y por sobredosis de, por ejemplo, caroteno, una sustancia en principio beneficiosa, con el tiempo las manos de Eastwood empezaron a adquirir un tono claramente anaranjado. «Piénsalo tú misma, Sondra», cortó Jane sus pensamientos. Maggie le dio 2 hijos. ¿Y cómo la trata ahora? Hasta a su propia hija la martiriza. «Mira esas caderas. ¿Quién te va a querer con esas caderas, vaca gorda?» A Sondra, claro, esas ideas la sorprendieron, aunque no demasiado. Al fin y al cabo, cada quien tiene sus manías. Y, sin decirle una palabra a Clint sobre el embarazo, Sondra se practicó en secreto un aborto. Pero pasó un año y volvió a embarazarse. Esta vez ya no quiso ocultarlo. ¿Por qué? Porque se sentía herida. Que al menos la mirara a los ojos. Al fin y al cabo, esos embarazos ocurrían solo por culpa de él. Clint le había prohibido tomar anticonceptivos orales, porque, según dijo, le resultaba desagradable. Lo decía así, desagradable. En la cena soltó la noticia. Eastwood, que estaba de excelente humor hasta ese momento, acababan de darle otro globo de oro. Se puso de inmediato sombrío. «Mi postura es la misma de siempre, querida, o sea, rotundamente negativa». «No quiero tener más hijos», rechinó los dientes como si hubieran discutido el tema 1.000.000 de veces y, sin mirarla, añadió. «Y en general, ¿por qué no resolvemos esto de una vez? No quiero que sigas dañando tu salud con abortos. Podrías hacerte una operación especial y acabar con el problema para siempre». «Señorita Locke, ¿y por qué no le propuso que se hiciera esa operación él?». No pudo evitar interrumpir el abogado. «Dios mío, ni se le habría ocurrido». Para entonces, Sondra ya entendía que todo su bienestar dependía de su obediencia y docilidad absolutas. Le pareció mejor perder para siempre la posibilidad de tener hijos que perder su amor. Seguía creyendo que su cuento nunca terminaría, que vivirían felices para siempre y morirían el mismo día. En resumen, Sondra aceptó la operación. Fue una decisión fatal. Aceptó algo que no solo le rompería el cuerpo, sino también el alma,
y que se convertiría en su principal carta en el tribunal muchos años después. Cuando volvió de la clínica, Clint no le hizo ni una sola pregunta y, con su actitud, dejó claro que no había pasado nada especial. Sondra también intentó comportarse como si estuviera feliz y satisfecha, pero volver a mudarse una y otra vez, vivir entre objetos que pertenecían a la familia de Eastwood, ya le resultaba insoportable. Los juguetes de Kyle y Allison, que a cada rato tropezaban con sus pies, la llevaban a las lágrimas, y Clint, por supuesto, lo veía. «Sé cuál es tu deseo más profundo», le dijo poco después. «Quieres tu propia casa. Bien, elige la que más te guste y será tuya». A comienzos del año 1980, por fin eligió una mansión pequeña en Stradella Road, en uno de los mejores barrios de Los Ángeles. Eastwood regateó casi un mes con el vendedor, pero al final cerraron el trato. Rechazando todas las ofertas de trabajo, Sondra se dedicó con cariño a amueblar y embellecer la casa a su gusto. Anhelaba un aroma de antigüedad, le parecía que eso ayudaría a devolver la ilusión romántica a su relación con Clint. Cuando pasó la euforia de la mudanza y todo volvió a la rutina, Sondra descubrió con sorpresa que Hollywood se había olvidado de ella. Incluso Eastwood la dirigía cada vez menos. A Sondra ya no le importaba tanto. Insistía con Clint en que quería probarse como directora. Él solo se desentendía, pero Sondra no cedía. Consiguió un guión inusual y curioso: Rat Boy, el chico rata, una especie de cuento oscuro para adultos, y empezó a pedirle a Eastwood que produjera el proyecto. Ni se imaginaba en qué infierno se transformaría el trabajo en la película. Eastwood se metía con tedio en todo, exigía cambios constantes en el guión, le imponía a actores que a ella no le gustaban en absoluto. Y eso fue solo el comienzo. La cosa empeoró cuando empezaron los rodajes. Eastwood aparecía en el set y, delante de todos, criticaba con rudeza su trabajo, gritaba, exigía rehacerlo todo de inmediato. Al final, en el invierno de 1984, la sufrida película se estrenó. En Los Ángeles la recibieron con frialdad, pero en Nueva York la directora debutante empezó a ganar admiradores. Incluso invitaron a Locke a uno de los festivales prestigiosos en Francia. Con esa noticia alegre fue que se lo contó a Eastwood en el Club Chess Dante. Bailaban lentamente. A Sondra le encantaba cuando los brazos de Clint rodeaban con suavidad su cintura. De pronto se estremeció de dolor. Eastwood le pisó el pie con brusquedad. «¿Puedes dejar que este baile lo lleve yo?», dijo con furia helada. «Dígame, señorita Locke», volvió a intervenir el abogado Oberstein. «Si no me falla la memoria, en el año 1984 Clint Eastwood sí se divorció de su esposa, Maggie Johnson. ¿Le propuso matrimonio? No, no se apresuró a proponérselo». Y Sondra, por orgullo, desde luego no iba a sacar el tema. Además temía parecer anticuada. ¿Quién piensa ahora en esas minucias? Y sin embargo, en el fondo, le dolía. Un día, mientras Clint estaba en otro rodaje, Sondra, vagando por la casa vacía con su querido periquito, se sintió de golpe abandonada y sola. En todos esos años, Clint había logrado ahuyentar a todos sus amigos, y ya no había nadie con quien desahogarse. Sondra marcó el número de Jane Brolin. Charlaron. No quería contar sus penas, pero la voz de Jane sonaba tan sincera y empática que las quejas brotaron solas. Le contó que Clint ahora siempre estaba ocupado, que rara vez estaba en casa y que sus modestos logros profesionales solo lo irritaban. Al recordar su película, Sondra no pudo evitar añadir que, en la puesta de varias escenas, Clint no había tenido del todo razón, que, de no haberse metido, Rat Boy habría quedado mucho mejor. Jane estuvo de acuerdo enseguida e incluso le mostró simpatía. Cada palabra de esa amistosa charla era transmitida de inmediato a Eastwood. Sondra, con sus propias manos, le dio el arma que pronto usaría contra ella. Poco después regresó Clint, hosco e irritable. Dijo que tenía problemas en el set. Por cualquier motivo armaba un escándalo, que el televisor quedaba encendido, que había platos en el fregadero, que una silla no estaba en su sitio. A Sondra no la alteraba demasiado. Había aprendido a convivir con pequeñas manías domésticas de un gran hombre. Otras cosas la inquietaban mucho más. Un día, al llegar al estudio, supo de repente que el actor al que la noche anterior ella misma había citado a prueba para su nueva película había sido despedido esa misma mañana.
La vez siguiente, Sondra se enteró, también de improviso, de que el guión cuya compra había acordado la víspera había sido vendido 2 horas antes a otro director. Puro misterio. Sondra se quejó con Clint, pero él solo se encogió de hombros. ¿Y yo qué puedo hacer? Fingía que no tenía nada que ver, pero en realidad Eastwood estaba detrás de todos sus tropiezos profesionales, destruyendo con método y frialdad todo lo que ella amaba. Mientras tanto, se acercaba la Navidad del año 1989. Como siempre, Sondra esperaba con alegría el viaje al Valle del Sol. El esquí, el sol y el frío suave eran siempre una gran terapia, tanto para Eastwood como para su relación. Aunque Sondra se entristeció un poco al enterarse de que esta vez Clint había invitado a pasar las fiestas a la amiga de la familia, Jane Brolin. Al llegar al rancho, la primera noche Sondra, Clint y Jane se alistaron para visitar a sus vecinos. Sondra pasó largo rato frente al espejo. Quería estar deslumbrante. Por fin, satisfecha con el resultado, salió del dormitorio con un atuendo espléndido. «Estoy lista». ¿Dónde están? Ya vamos tarde. Pero Clint y Jane no estaban por ningún lado. Desconcertada, recorrió la casa y llamó a los Zanuck, los anfitriones de la velada. ¿Cómo que dónde están Clint y Jane? Se sorprendió Lily Zanuck. Aquí, por supuesto, están sentados tomando té. ¿Y tú dónde estás? Cuando volvieron varias horas después, Sondra se echó a llorar y se abalanzó sobre Clint. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo humillarme así? Entonces intervino Jane. ¿De veras no entiendes que él está harto de ti, que le estorbas para vivir? Está hasta la coronilla de tus críticas tontas. Sondra quedó pasmada. Miró a Eastwood, pero él, sin decir palabra, salió de la habitación. El silencio de Eastwood fue más aterrador que cualquier frase. El plan para destruirla se había puesto en marcha, y los episodios más humillantes aún estaban por venir. Desde ese día, los acontecimientos se precipitaron. Volvieron a Los Ángeles. Clint desapareció. Y poco después, desde la oficina de Eastwood, le llegó una notificación oficial. Estimada señorita Locke, ¿tendría la amabilidad de desocupar en el plazo de una semana el departamento del señor Eastwood, en el cual él le había permitido residir sin pagar alquiler? Sondra no sabía qué pensar. Había vivido 13 años con ese hombre. Él le había regalado esa casa, en la que Sondra había invertido el alma y todos sus ahorros. Y ahora ese cínico tendría la amabilidad de... Pero ni siquiera esa carta fue lo más humillante. Lo que haría una semana después terminaría de pisotear su nombre y su dignidad en el fango. 7 días después de recibir la carta, llamaron con urgencia a Sondra por teléfono directamente desde el set. Una vecina le avisó que unos hombres estaban cambiando las cerraduras de su casa y que sus pertenencias, metidas en cajas, las estaban dejando en el patio. Entonces, señorita Locke, usted demandó al señor Eastwood para que le devolviera la casa, el auto, sus objetos personales y al perico. ¿Es así? La audiencia por el caso Eastwood se celebró el día 31 de mayo del año 1989. Los abogados de Clint insistieron en que el juicio fuera a puerta cerrada. Ninguna de las personas conocidas por Sondra, a quienes había pedido testificar a su favor, apareció en la sala por razones misteriosas. Como la desdichada casa estaba a nombre de Eastwood y Sondra, formalmente no era su esposa, la tarea principal de sus abogados consistía en probar que Clint y Sondra vivían allí como marido y mujer y llevaban un hogar en común. En el juicio se le pidió al demandado que describiera su relación con la señorita Locke. «Salíamos», contestó sin titubear el actor. «A veces pasábamos la noche juntos». A la pregunta de Oberstein de si vivían bajo el mismo techo o no, Eastwood asintió con desgano. A veces, pero muy rara vez. Hubo muchos testigos que confirmaron la versión de Eastwood, y entre los primeros estuvo Jane Brolin. Sondra perdió ese proceso. No obtuvo ni la casa, ni el Mercedes, ni los libros, y mucho menos el perico. Él ganó, se lo llevó todo, parecía el final. Pero justamente en ese momento, cuando ella estaba completamente destruida, la historia dio un giro inesperado. Para no venirse abajo del todo y poder terminar la película que tenía en marcha, Sondra se vio obligada a acudir a un psiquiatra. El médico le recetó puñados de píldoras de colores, y medio año después, durante un chequeo médico de rutina, le detectaron cáncer de mama. Cuando la operación dolorosa y 2 cursos durísimos de quimioterapia quedaron atrás y Sondra empezó poco a poco a volver a la vida normal, la visitó de improviso el abogado Norman Oberstein.
Eastwood creyó que se había librado de ella para siempre. Pero no tomó en cuenta algo. Sondra había encontrado un aliado dispuesto a revelar todas sus inmundicias, incluso aquellas que la propia Sondra desconocía. «Sondra», le dijo, «insisto en que retomemos este caso. A ese bribón hay que ponerle un alto. Voy a presentar un recurso de apelación». Para entonces, Norman había logrado obtener dictámenes médicos que probaban que la enfermedad de Sondra estaba directamente relacionada con sus 2 abortos y sobre todo con aquella operación de esterilización a la que Eastwood la había forzado. Y conforme a las leyes estadounidenses, debía pagar caro por el daño irreparable causado a la salud de Sondra. Además, Oberstein encontró testigos que confirmaron que Jane Brolin recibía puntualmente dinero de Eastwood por contarle sus conversaciones amistosas con Sondra. Resultó, además, que Brolin se esmeraba inventando que Sondra supuestamente incitaba a los actores a no participar en las películas de Clint, que por todas partes decía que Eastwood era un don nadie y que los atributos masculinos del supervaquero daban risa a las gallinas. «Le resultará desagradable enterarse, señorita Locke», añadió el abogado, «pero descubrí que justo en el apogeo de su relación, el señor Eastwood tuvo otros 2 hijos con una tal Jocelyn Reeves. Ese detalle no cambia nuestro caso legal, pero sí dañará su reputación. Y créame, esta vez el juicio será público». Las máscaras habían caído. Ya no se trataba solo de una disputa por una casa, sino de una guerra por la justicia que seguiría toda América. ¿Qué sentía Sondra? Estaba absolutamente serena. Quería olvidar cuanto antes a Eastwood, dejar atrás sus desgracias y volver simplemente al trabajo. Pero cerca de un mes después de la conversación con el abogado, Clint volvió a hacerse presente. Llegó con una propuesta de negocios. Ella no interpondría la apelación y, a cambio, él le entregaría un contrato con Warner Bros. Por $1.500.000. El contrato garantizaba que, con ese dinero, ella podría filmar. Sondra no dudó ni un segundo sobre qué hacer. Le creyó por última vez. Y esa fe en su decencia se convirtió en el engaño más refinado y cínico de su arsenal. 6 años después, en el año 1996, tuvo lugar el segundo y último proceso judicial que Sondra Locke entabló contra Clint Eastwood. Ella lo acusó de que el contrato que él le había ofrecido era falso desde el principio. Ni uno solo de sus proyectos fue aprobado por el estudio. Los productores de Warner Bros., siguiendo un arreglo personal con Eastwood, la marearon durante años con promesas vacías. Esta vez, Sondra Locke ganó el juicio. Recibió compensaciones monetarias considerables tanto del estudio Warner Bros. Como del propio Clint Eastwood. Sondra Locke dejó de creer en los cuentos de hadas. Y el hecho de que su compañero actual sea un hombre de pocas palabras y enemigo de las declaraciones floridas y altisonantes, la alegra. Al fin y al cabo, el amor no necesita expresarse siempre con palabras. Por cierto, el amigo de Sondra es aquel médico oncólogo que en su momento la operó. Llevan varios años juntos y al parecer son felices.